Doctor, por si acaso su micrófono está apagado. Ahora sí está abierto el micrófono. Sí, Sí, ¿no? doctor, ahora sí lo escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias. Les decía, jóvenes, entonces que vamos a conocer esta enfermedad desde la definición, que conviene aprender la definición porque es una síntesis de la misma, con qué palabras conocemos, y es una enfermedad diarreica fundamentalmente con intenso sufrimiento. Eso también ya aprenderemos en la manifestación clínica. Distribución geográfica, decir que es universal, pero sobre todo de alta frecuencia en los lugares tropicales. El agente causal, vamos a recordar todo lo que ustedes ya supieron, aprendieron en segundo año, y en el cuadro clínico los síntomas emblemáticos, los más importantes que caracterizan esta enfermedad, y luego cómo diagnosticamos. Es muy fácil y ya verán ustedes que es precisamente porque es una enfermedad bastante dramática y a la vez fácil de diagnosticar. El tratamiento, con qué antibióticos y qué estrategias tenemos para poder manejar a un enfermo con shigellosis y la profilaxis. Dicho eso, entonces definimos rápidamente y vean, aquí vienen ya las características fundamentales. Tienen que... No estoy compartiendo. No, doctor, no se está viendo nada. Oye, me está yendo mal como en la guerra. Hoy me está yendo como en las elecciones. Ahora sí se ve. Sí, doctor. Ya. Entonces, para empezar, que esta es una enfermedad contagiosa, infecciosa contagiosa. El agente causal es una bacteria, es la Shigella, que ustedes han aprendido que es del género Shigella, un bacilo corto inmóvil. ¿Por dónde ingresa esta Shigella? A través de la vía oral o digestiva, mediante el agua y alimentos contaminados, igual que el Vibrio cólera, igual que las salmonelas, igual que los parásitos que causan diarrea. Entonces, vean, es una EDA, una enfermedad diarreica aguda. Esa es la característica fundamental, y no solo una enfermedad diarreica aguda, sino de alta frecuencia. Se parece al cólera en la alta frecuencia, pero la cantidad es mínima, es pequeña cantidad. Al cabo que algún escritor dice diarreas en esputo, bien, comparando la cantidad de saliva que eliminamos, ¿no es cierto? Son pocos centímetros cúbicos. Entonces, no será exactamente, pero más o menos por la escasa cantidad se parece, permite ese comentario, ¿no? Que es en poca cantidad. Es una enfermedad diarreica aguda, pero vean lo que dice acá. Cursa con fiebre alta, anoten, sí, que sea para la fila 1, con fiebre alta, esa es la característica. En cambio, el cólera no, con fiebre alta, y para la fila 2, intenso síndrome disentérico. Por favor, anoten eso.
intenso síndrome disentérico. Vea, esto voy a preguntar. ¿Cuál es la característica? ¿Cómo cursa esta enfermedad? Con intenso síndrome disentérico y con fiebre alta. Y además, vea, se presenta la diarrea, es una enfermedad diarreica, entonces la diarrea es fundamental y de alta frecuencia, pero de poca cantidad. Hay dolor de tipo cólico, esto que sea para la fila 3, ¿sí? ¿Qué tipo de dolor se presenta en la shigellosis? Ustedes me dirán, dolor de tipo cólico. Y para la fila 4, pujos y tenesmo. Ya hemos descrito qué son, pero vamos a volver a repetir. Pujos y tenesmo. Entonces, la diarrea, el dolor de tipo cólico, pujos y tenesmo constituyen este síndrome disentérico, jóvenes, ¿sí? Entonces, para la fila 5, que sea eso, ¿no es cierto? ¿En qué consiste el síndrome disentérico? Entonces dirán, diarrea, dolor de tipo cólico, pujos y tenesmo. Además, intenso síndrome disentérico. Hay tratamiento específico en esta enfermedad, pero fundamentalmente vulnerable a las medidas de educación sanitaria. Rápidamente estoy repasando qué significa las medidas de educación sanitaria. El lavarnos las manos antes de todas las comidas. Lavarnos las manos después de cumplir las necesidades fisiológicas y comprar verduras, hortalizas, alimentos de incuestionable calidad de procedencia. Si ustedes quieren disfrutar una ensalada, compren aquellas verduras que proceden de huertos con calidad y no de esos huertos que están regadas con aguas hervidas. Tal sucede, ¿no es cierto? Del Parque Bolívar para abajo hasta Yotala es un desastre. Entonces, jóvenes, todo depende. Y si ustedes van al mercado a una señora que expende lechugas que parecen árboles, ¿no es cierto? Le dicen, ¿de dónde es su lechuga? Pues levantan la cabeza y señalan el cielo. De aquí arriba de un huerto familiar, te dicen, ¿no es cierto? Pero pues, si ustedes preguntan, nadie en el mercado vende verduras producidas en las aguas del Quiripinchaca. Claro, es su estrategia, no te van a decir, traigo del campanario, traigo de Quiripinchaca, no. Bueno, entonces hay que tener cuidado y sobre todo, jóvenes, la incuestionable calidad de elaboración quiere decir que tenemos que someter a cocción adecuada, pero las lechugas no las podemos cocer, por lo tanto hay que consumir de procedencia de mucha calidad. ¿Con qué palabras conocemos? Enfermedad diarreica aguda por Shigella. Ahí está, es una EDA. Disentería basilar. ¿Por qué se llama disentería? Disentería se llama a todas las enfermedades que cursan con diarrea de alta frecuencia, dolor de tipo cólico, pujos y tenesmo. Entonces ahí está disentería basilar. Hay otra disentería por la ameba, entonces a esa se llama disentería amebiana. Esta es la basilar. Shigellosis también. La distribución geográfica nos avisa que es universal, pero sobre todo hay mayor frecuencia en los trópicos, o sea, una mayor prevalencia por las condiciones que ustedes ya conocen en los trópicos. Los países pobres con escaso desarrollo de servicios básicos y bajo nivel educativo. Entonces es comprensible, nuestros compatriotas campesinos que son traídos por motivo de las elecciones en las marchas, etcétera, o cuando vienen a las festividades, por su bajo nivel educativo, se reciben a falta de plato, ¿no es cierto? Hasta en su mano, comen con su mano, se limpian el moco al mismo tiempo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces es por el bajo nivel educativo que provoca naturalmente, ¿no?, una infinita compasión y pena, porque a esos nuestros compatriotas les falta nivel educativo. Y yo no sé en qué momento, pero gracias a Dios en algún momento, el último compatriota nuestro alcanzará un nivel educativo en una casa superior de estudios. Entonces, decía yo al otro grupo, nuestro país será grande. Y ya no serán ultrajados ni manejados por políticos inescrupulosos a su favor, sino ellos van a actuar con absoluta propiedad y raciocinio cabal y completo. La etiología nos muestra, jóvenes, esto que ustedes en segundo año ya han conocido, la Shigella. Es un bacilo corto, no tiene cápsula, ni espora, ni flagelo con que movilizarse. Entonces,
pertenecen al género Shigella y tenemos 4 tipos, ahí está, el 2, el 3 y el 4. La Shigella dysenteriae, vean, es del serogrupo A, tiene 15 serotipos. La Flexneri del serogrupo B tiene 6 serotipos. Estos dos que estamos viendo que está en negrilla, jóvenes, son especies de Shigellas frecuentes en los países pobres, o sea, en las Américas, en nuestro país. Luego viene la Boydii, que es del serogrupo C, 20 serotipos, y la Songni del serogrupo D, un solo serotipo. Ahí están los dos primeros de mayor frecuencia en países en desarrollo, por no decir países pobres, y ya. Son gram negativos, ya les decía, son aerobios o anaerobios facultativos, esto que ustedes ya han conocido en segundo año. Son inmóviles, no se movilizan, no tienen ni cápsulas ni formas de resistencia como las esporas, pero son sensibles al calor, se destruyen con la pasteurización o pastorización, como quieran, o pasteurización, y con el hipoclorito se inactivan rápidamente. La estructura antigénica es el antígeno somático, deriva de la pared. ¿Qué significa el antígeno capsular que algunos pueden tener o no? Quienes tienen las Shigellas virulentas pueden tener el antígeno capsular o de superficie. Según el antígeno somático ya se dividen en 4 especies, ¿no es cierto? La disentería, la Flexneri, la Somi y la Boydii. Bien, esto está indicando lo que hemos visto también. Cada subgrupo se divide en tipos por variantes del antígeno somático. Se designan con números arábigos, es una descripción de su carácter cultural. Entonces se describen así: Shigella disentería se divide en 1, 2, 3, 4, 5, siendo el 1 el más patógeno. Todas poseen una exotoxina, en mayor cantidad la Shigella disentería. Esta Shigella disentería, jóvenes, además tiene una neurotoxina. Esta neurotoxina puede provocar una manifestación signo-sintomática del sistema nervioso central, sobre todo a los niños y no tanto así a los adultos. También tiene una acción citotóxica, lo cual va a causar una inflamación y necrosis, pero la enterotóxica o la enterotoxina ha de causar la diarrea por desprendimiento o activación del adenosín monofosfato cíclico, que vamos a repasar enseguida. Esta es la Shigella disentería. Bien, repasamos la etiopatogenia entonces. La Shigella ingresa por la vía oral digestiva mediante el agua y alimentos contaminados, habíamos dicho, pero vean dónde esta es pregunta de examen, no sé para qué fila. Se limita a la zona colosigmoideo rectal, o sea, acá, como dice, a la colosigmoidea, ¿sí? Se reproduce en la mucosa del ciego y colon, o sea, se multiplica. Se extienden a todo el colon, después a la zona colosigmoideo rectal fundamentalmente, y también puede afectar parte del ileón, pero una parte. No ha de ser tan masiva la eliminación del agua como sucede en el cólera. ¿Por qué? Porque esta bacteria fundamentalmente ataca al intestino grueso, al colon, ascendente, transverso y sobre todo la porción colosigmoideo rectal. Y recuerden ustedes que el intestino grueso reabsorbe al día 3 litros de agua. Y ya les referí cuando estábamos viendo cólera, cómo afecta el intestino delgado, entonces el intestino delgado reabsorbe 8 a 12 litros, y si se inutiliza por el adenosín monofosfato cíclico, esa es la cantidad masiva que hemos de perder en la diarrea en el cólera. Ahí está, esta es la Flexneri, esta Shigella, esta no sé cuál es. La etiopatogenia. Vean, esta pregunta que sea para la fila 1. La shigellosis causa inflamación intensa. Esta voy a preguntar, aquí esta me estoy anotando aquí. Preguntaré al cuarto 5 la inflamación intensa. Para la fila 2, necrosis, ¿sí? Y úlceras superficiales. ¿Cómo son las úlceras? Son superficiales, jóvenes, por lo tanto, nunca se perforan. ¿Por qué? Porque son superficiales, pero duelen como un demonio, vean. ¿Por qué? Porque la inflamación es intensa. Los enfermos gritan de dolor. Ahí está el exudado amarillo verdoso que cubre, es una característica en la rectosigmoidoscopía.
La intensidad de la lesión abarca la zona colosigmoido-rectal y zona secocolónica, y está. Ya les había dicho que se restringe al intestino grueso. Hay hiperemia, congestión y edema de la mucosa colónica, y esa es la razón por qué duele tanto en esta enfermedad. Vea, tromboangeitis, hay necrosis entonces, hipersecreción de moco. Sufusiones sanguíneas. Las deposiciones van a contener hilos de sangre, estrías de sangre, no fundamentalmente sangre, como sucede en la mediasis. En cambio, en la mediasis, jóvenes, las deposiciones son eminentemente sanguíneas, como jalea de grosellas o de la remolacha. Es como un licuado de remolacha, francamente hemorrágicas, hasta sangre viva en la mediasis. ¿Por qué? Porque las úlceras son profundas, en cambio acá las úlceras son superficiales. Entonces van a ver, en vez de contenido masivo sanguíneo, solo sufusiones sanguíneas, hilos de sangre. Exudado pultáceo es purulento, son puntos de pus, y entonces emana pus de ahí. Lacunar, y la inflamación corresponde a una foliculitis granulosa. Hay acantonamiento de linfocitos y neutrófilos, entonces por eso es que hay, el aspecto es purulento, turbio y lechoso de la deposición, y con referencia, en comparación o diferencia del cólera, son riciformes en el cólera típico, en agua de arroz. En cambio, en la mediasis es francamente hemorrágica la deposición y brillante por el abundante contenido de mucosas en la mediasis. Este es el hallazgo anatomopatológico en la mucosa del colon. Y estas son las úlceras superficiales, distinguidos jóvenes. Y aquí para mostrar también que se limita al colon, sobre todo a la porción del sigmoides, ¿no es cierto? La región secocolónica, ¿sí? Abarca todo el colon, pero fundamentalmente esta porción, la región colosigmoido-rectal. Bien, por la inflamación hay dolor y fiebre. Esta pregunta para la fila 3. ¿Por qué hay dolor y fiebre por la inflamación? Recuerden que la inflamación inicia en los neutrófilos, dolor y fiebre para reclutar a los macrófagos. Los polimorfonucleares inician entonces a través de las prostaglandinas el proceso inflamatorio, y por esta vía se activa el adenosín monofosfato cíclico, ¿vea? Por la vía inflamatoria. En cambio, en el cólera no es por vía inflamatoria, sino es un sabotaje bioquímico por el adenosín difosfato ribosa, por la porción A1 del vibrión cólera, de la enterotoxina. En cambio, acá es vía prostaglandínica, por la activación de los neutrófilos, se produce inflamación, dolor y fiebre, entonces se activa el adenosín monofosfato cíclico. Aquí ha de haber inflamación y también ha de haber diarrea. ¿Por qué? Porque el intestino grueso se inutiliza en su capacidad de absorber agua por esta enterotoxina, el adenosín monofosfato cíclico, que es una potente toxina. Provoca entonces la pérdida de agua y electrolitos, y como es el intestino grueso, estamos hablando de la capacidad de eliminar 3 litros por día. El adenosín monofosfato cíclico, para rematar nada más, inutiliza la capacidad de reabsorción del intestino grueso. Esto voy a preguntarle, ¿sí? El síndrome disentérico. Ahora sí, esto que sea para la fila 4. ¿Cómo está constituido el síndrome disentérico? ¿Cómo está compuesto? Anotan entonces, hay un dolor suave, sordo y permanente. Como hay inflamación, entonces hay un dolor permanente. Pero ese dolor, jóvenes, se exacerba de tipo cólico. Repentinamente ese dolor hace gritar, se agrava, quiere decir, por un dolor de tipo cólico. Los cambitas, cuando yo trabajé en el Oriente en mis primeros años, decían, ¿y cómo te duele? Es como una toalla estrujada el aire, decían, ¿sí? Y la diarrea, jóvenes, es de alta frecuencia. ¿Cómo es la diarrea? Las deposiciones son escasas, turbias, purulentas, lechosas, con estrías de sangre. Se presenta pujos. ¿Qué es el pujo o qué son los pujos? Sensación dolorosa de exonerar el intestino, o sea, dicho más
concretamente, es la sensación dolorosa de defecar inevitablemente. Entonces son los que con desesperación van a la carrera a buscar al fondo a la derecha, el retrete. El tenesmo, sensación dolorosa, perdón, de cuerpo extraño en el recto. Muchas veces yo he tenido la fortuna de tener un paciente, sobre todo una ancianita con síndrome disentérico, y en las prácticas con mi alumno. ¿Saben cómo expresaban el tenesmo cuando estaba en el interrogatorio? ¡Ay, ay, 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 doctor! Ay! ¿Ve? O sea, como que ya se le estaba escapando, vean. Esa es la sensación de cuerpo extraño en el recto. Imagínense, un dolor de tipo cólico, una diarrea de alta frecuencia, más esta sensación, jóvenes, hacen que el síndrome disentérico en la shigellosis sea un cuadro dramático. No sé qué más comentarles, jóvenes. Eso corresponde ya en la etiopatogenia, lo que se va a presentar. Ahora sí vamos al cuadro clínico. Vean, este niñito está reflejando precisamente el inicio, ¿sí?, de un dolor de tipo cólico, pujos y luego tenesmo. A veces se hacen en la cama o en su ropita, ¿sí? Pero no es una diarrea abundante, sino son a veces unos 5 centímetros, 3 o 4 centímetros cúbicos de las características que hemos mencionado. Entonces rápidamente diremos, ¿verdad? El periodo de incubación, un promedio de 3 días hasta 7 días y extremos de 1 día hasta 14 días en las formas crónicas o prolongadas. El comienzo brusco en algunos pacientes del síndrome disentérico. De golpe se presenta un dolor rápido o mejor dicho, leve, y luego hay una deposición abundante, fecaloidea o diarreica, diríamos así, y los posteriores son francamente líquidas. En otros casos, no es bruscamente, sino que anteceden pródromos, vísperas, ¿no? Síntomas previos como el malestar general y leve dolor abdominal. La intensidad aumenta progresivamente y el síndrome disentérico se manifiesta. Ahí está. ¿Cómo se manifiesta el síndrome disentérico? Pregunta, no sé para qué fila. Con cólicos intensos, pujos, la sensación dolorosa de defecar inevitablemente, y el tenesmo, que se repite con mayor frecuencia. El tenesmo es como algo que se nos está escapando ya. Es la sensación dolorosa de cuerpo extraño en el recto. También el tenesmo vesical, no sé si alguno de ustedes ha enfermado cistitis. Es dramático. Eso se presenta en el meato urinario de la mujer y del hombre, en la uretra anterior. La primera gotita sale como fuego y uno grita de dolor, y la última gota igual. Y entonces la gotita que queda da la sensación de que quieres seguir orinando. Está en la puntita la gota de orina que se va a escapar. Entonces imagínense el tenesmo en el recto. Es la materia fecal que está a punto de escapar. Esa sensación tiene por el proceso inflamatorio. Las deposiciones son líquidas. Aquí están, jóvenes. Pregunta, no sé para qué fila era, de aspecto turbio, purulento, más que lechoso diría yo, purulento, ¿sí? Turbio, purulento y mucohemorrágicas. Estrías de sangre pueden aparecer o hilitos de sangre, ¿sí? La diarrea es de alta frecuencia, pero en escasa cantidad. Recuerden lo que les dije, diarrea en esputo. El sufrimiento del enfermo es intenso en cada paroxismo doloroso. ¿Qué significa paroxismo, jóvenes? Si nosotros revisamos el diccionario, es un ataque repentino de mucha intensidad. Y acá por eso dice, vean, el sufrimiento del enfermo es intenso en cada ataque doloroso. O sea, paroxismo, ¿qué es? Es un ataque repentino. En este caso, ¿de qué? De dolor. Ahí está. Esta niña, esta hermosa dama, traduce, ¿qué cosa? Un intenso dolor de tipo cólico. Acá el inicio, bien. Entonces, si está con shigellosis, es rápidamente en forma veloz al fondo a la derecha. Este es el dolor sordo, suave, permanente, vean, como que ya ha pasado el paroxismo doloroso. Este está en pleno dolor de tipo cólico y si estuviera con shigellosis, al fondo a la derecha. Acá igual comenzando el dolor de tipo cólico y esta dama está significando un dolor permanente que le molesta, sí, suave, pero este dolor suave se ha de convertir ¿en qué? Se ha de convertir en un dolor
en un ataque paroxístico de color de tipo cólico intenso. Acá ese mismo dolor, el dolor suave que a veces hay que aplicar calor, en cambio acá el inicio del dolor de tipo cólico, y esto para representar nada más, jóvenes, que cuando van al fondo a la derecha, estos pacientes con sigelosis no pueden desprenderse del retrete del inodoro. ¿Por qué? Porque se levantan otra vez el pujo y tenesmo. Están por levantarse otra vez y a veces para satisfacer la falsa necesidad de defecar de unas gotas nada más de materia fecal. Vean ese niñito exhausto, vean. Y está deshidratado, vean la carita que expresa un cansancio, un abatimiento extremo por esta enfermedad. La fiebre es alta, seguimos anotando, jóvenes. Hay taquicardia y luego la presión ha de disminuir, hipotensión, el pulso se debilita, es filiforme, como dice acá. La polipnia es en la respiración, la frecuencia respiratoria de alta frecuencia, pero intensa y profunda. Más o menos así. La cefalea, como representante del síndrome disentérico, un componente junto a la astenia, dinamia y la disminución o supresión del apetito por la fiebre alta, es componente del síndrome febril. Náuseas que pueden acompañar y llegarán al vómito. La sudoración, si es profusa, van a agravar la posibilidad, o mejor dicho, el cuadro de deshidratación. Entonces, diferentes grados de deshidratación. Suele haber también cialorrea, la mirada inexpresiva se torna, aparecen los calambres musculares, se va a choquear el paciente y aparecen estos pacientes algo que sirve para diagnosticar en la fiebre tifoidea como acá. ¿Por qué? Porque la úlcera, mejor dicho, la inflamación es intensa y acá va a aparecer cuerda cólica dolorosa en fosa ilíaca derecha e izquierda. Es muy importante esto de la cuerda cólica en la shigelosis. La pérdida de peso se hace evidente, hay emaciación, o sea, enflaquecimiento, el vientre se excava y posteriormente habrá meteorismo. El hipo también se presenta en esta enfermedad, pero el prolapso rectal, jóvenes, se presenta en los ancianos y en los niñitos por la alta frecuencia de las deposiciones diarreicas. Las variedades clínicas, jóvenes, la frecuente o la común, la que acabamos de describir, las fulminantes graves que se parecen al cólera, y también las prolongadas o crónicas. Las primeras, las fulminantes, como ya podrán colegir, el periodo de incubación es corto, de un día será, ¿no es cierto? Son fulminantes, se parecen al cólera, la frecuencia es alta, hasta 100 o más puede ser, por eso se parece al cólera y por eso se llama coleriforme. El síndrome disentérico es intenso, la fiebre será alta, el padecimiento será mayor, el dolor de tipo cólico será más intenso, 10/10, ¿no es cierto? Y los cuadros de deshidratación serán graves, en poco tiempo pueden llevar al borde de la muerte, como el cólera. ¿Por qué? Porque se parecen al cólera por la alta frecuencia y la tasa de letalidad será alta también. Las variedades clínicas prolongadas o crónicas, para empezar, el periodo de incubación será prolongado también hasta 14 días, desde una semana hasta 14 días o más inclusive. Evolución puede durar hasta 3 semanas. El cuadro no es tan grave, sin embargo, porque dura tanto y hay diarrea, entonces puede haber, ¿qué cosa? Deshidratación. Y pueden acompañar otras infecciones intercurrentes bacterianas como las enterosalmonelas, puede haber, ¿no es cierto?, inclusive virales o parasitarias que pueden sobreinfectar. El diagnóstico es clínico fundamentalmente, jóvenes, ¿sí? Acá diremos la patomorfosis. ¿Cuáles son las características? El comienzo puede ser brusco, en algunas ocasiones hay pródromos, pero ¿cuáles son los signos y síntomas que nos permiten diagnosticar fiebre alta? ¿Sí? El síndrome disentérico, constituido por el dolor de tipo cólico, pujos y tenesmo. No se olviden, jóvenes. ¿Por qué? Preguntarán, jóvenes, pregunta de examen. ¿Por qué se presenta pujos y tenesmo? ¿Sí? Y dolor de tipo cólico. El dolor de tipo cólico es por la afectación del intestino grueso proximal y el ileón terminal también. Eso hace que haya dolor de tipo cólico. Y si la inflamación es más intensa en la porción terminal, habrá mayor pujo y tenesmo. Y como hemos dicho,
El intenso compromiso es a nivel de la porción colosigmoideo rectal. Por lo tanto, por eso es que es intenso el síndrome disentérico por pujos y tenés. Entonces, además, ¿cuál es el aspecto de la diarrea? Hemos dicho turbias, purulentas, con hilos de sangre. En cambio, en la mediasis, cuando veamos, vamos a decir que son francamente hemorrágicas en jalea de remolacha o grosellas o frambuesas. Y además brillantes en la mediasis, ¿sí? Pero en la shigelosis más bien son turbias y purulentas. El coprocultivo y el antibiograma van a identificar a la shigela y el antibiograma la sensibilidad antibiótica de estas shigelas. La serología, sí, ha de también detectar específicos para shigela. El tratamiento, jóvenes, ahí está. La amoxicilina podemos emplear con bastante éxito hasta 4 a 6 gramos por día durante 10 días. El cotrimoxazol forte, una tableta cada 12 horas durante 10 días, 7 a 10 días. 10 días podemos dar sin ningún problema. El cotrimoxazol forte está constituido por trimetoprim y sulfametoxazol. Esto de las quinolonas es gracias a un estudio y se los paso, ¿no es cierto? El norfloxacino podemos dar, el norfloxacino viene en comprimidos de 400 miligramos, entonces damos cada 12 horas, ¿no es cierto? 2 por día durante 7 a 10 días. La ciprofloxacina es una quinolona de segunda generación, igual que el norfloxacino. Estas dos son de segunda generación. Podemos emplear 500 miligramos cada 12 horas, entonces hacen 2 por día, o 750 miligramos 2 por día. A mí me tendrían que dar 500 miligramos. Me conocen, soy delgado. En cambio, si hay personas de buena masa muscular, 750 miligramos 2 veces por día. Entonces, durante 7 a 10 días también. El ofloxacino, 400 miligramos 2 por día, igual 7 a 10 días. La levofloxacina ya es de tercera generación, esta quinolona, podemos dar 750 miligramos dosis única, o también podríamos dar 500 miligramos dosis única por 7 días. Este es un excelente tratamiento con las quinolonas, como estarán viendo. Ahora podrían acompañar también las quinolonas con el cotrimoxazol, es excelente el tratamiento. La citromicina, jóvenes, ahí vemos, viene en comprimidos de 500 miligramos. Y vean, esto les voy a preguntar, esta información es importante de la citromicina. Ustedes han visto ya en COVID-19 como inmunomodulador y como profilaxis de la neumonía severa o sencillamente para la neumonía. La citromicina empleamos 500 miligramos en dosis única durante 7 días, nada más. Ustedes saben que la citromicina se emplea por poco tiempo, durante 3 a 5 días en los procesos del aparato respiratorio. Por ejemplo, para una faringoamigdalitis suficiente son 3 días o máximo 5 días. Para la neumonía 7 días hasta 10 máximo, ¿no? Ya, 1 gramo por día por 5 días. Esta es la indicación también, o puede ser también 500 miligramos por día durante 7 días. Excepcionalmente se puede emplear 1 gramo. Si emplean 1 gramo en dosis única, solo por 5 días. ¿Cuáles son las ventajas de la citromicina? Niveles intravasculares bajos, nivel de penetración intracelular alto en los tejidos. Inmediatamente penetra, ¿sí?, a la región intracelular. Larga vida media, vean, cada 72 horas se elimina. Entonces, excelente este antibiótico. Por eso no hay que saturar muchos días, sino pocos días. Administración 1 vez al día, vean qué excelente, tiene una excelente adherencia. Duración menor del tratamiento. Absorbe rápidamente desde el intestino, por eso se da por vía oral, para no estar pinchando, ¿no es cierto? Tolerancia buena por vía oral. Algunos sopesan gastritis, entonces hay que acompañar con inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol o el pantoprazol. Mayor eficacia, vean. Estas son las características brillantes y ventajas de la citromicina para que lo aprendan, y no es cierto, y no se olviden nunca, y por qué deben preferiblemente utilizar acitromicina en los procesos del aparato respiratorio y también, como están viendo acá, en las infecciones del aparato digestivo. Tratamiento ideal en caso de resistencia, vean, podemos dar una quinolona y
combinamos con cotrimoxazol. Ciprofloxacina, una tableta cada 12 horas durante 7 a 10 días. Este es una quinolona de segunda generación. Y este es un inhibidor del ácido fólico, el cotrimoxazol, una tableta cada 12 horas durante 7 a 10 días. El cotrimoxazol forte es mejor emplear. Aquí los tratamientos combinados, la amoxicilina pueden combinar con el cotrimoxazol, el Bacticel también es el cotrimoxazol. Ahí está su composición del forte, del cotrimoxazol forte o del Bacticel forte. Trimetoprim 160 miligramos y sulfametoxazol 800 miligramos. Esto también pueden combinar con la citromicina. Esto también pueden combinar con la amoxicilina. Esto también pueden combinar con la norfloxacina o la ciprofloxacina. Y acá igualmente estamos indicando también, vean, la ciprofloxacina, la citromicina. Acá tenemos una cefalosporina de tercera generación, la ceftriaxona. Vean, 500 miligramos durante 5 días, 50 miligramos por kilogramo peso, una dosis diaria de intramuscular, dice, es la vía inyectable. La cefixima, esta cefalosporina de tercera generación, a mí me encanta, jóvenes, ¿por qué? Por su adherencia. 8 miligramos, porque hasta 10, 15 miligramos también se puede utilizar la cefixima. Viene en tabletas por vía oral de 400 miligramos y lo que me encanta es que se utiliza dosis única, vean. Una dosis diaria por vía oral. Entonces también es excelente la cefixima. Eso es todo, jóvenes. Y antes de que se desanimen, voy a introducir el tema peste. Si no hay preguntas, jóvenes, entonces avanzamos al siguiente tema. ¿Se ve, jóvenes, en la pantalla? Sí, doctor, se está viendo. Bueno, jóvenes, esta es la peste. Es también una enfermedad bacteriana por la Pasteurella pestis. En la antigüedad, así como en la COVID-19, estamos caminando, ¿no es cierto?, con nuestros barbijos. Igual aquel tiempo caminaban así. La gente, los médicos que se ocupaban de la curación o gente voluntaria que por su altruismo se dedicaba al cuidado de las personas. Ven, acá es gente adinerada, ¿no es cierto?, de aquella época, vean, aunque están con guantes, pero seguían luciendo sus alhajas, sus joyas. Entonces se protegían así, vean ustedes, con el sombrero. No sabían exactamente de qué se protegían, pero se protegían así, ¿no? Con estas túnicas, etcétera. Y este es el prolegómeno, son los albores del futuro barbijo, o del presente barbijo, mejor dicho diré. Entonces utilizaban esto para cubrirse la cara como un protector facial. Y esto que están viendo, un pico largo, jóvenes, entonces morían por millones los enfermos, porque no había tratamiento, no sabían qué, pero ha devastado Europa en el siglo XIII, ¿sí? De millones redujo a una tercera parte de la población. Es como si en Bolivia una pandemia o una epidemia de los 11 millones que tenemos, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería de 11 millones el tercio? Como 4 millones, que nos dejaría con 4 millones.
y que matara, digamos, 8 millones de personas. 11 millones y casi 12 millones tiene Bolivia. Entonces, la enfermedad en Europa redujo a 1/3 la población total de Europa, sobre todo en Italia, Alemania y Holanda fue el lugar de azote de la peste, que se transmitía por la picadura de las pulgas. Vean, no sabían eso, pero se protegían así. Ahora les estaba diciendo, como morían miles y miles de personas jóvenes